¿Alguna vez has sentido que la vida te ha dado la espalda, que todo lo que conocías se desmorona y no hay esperanza en el horizonte? Hablemos de la historia de Ruth, que es una de las más inspiradoras de la Biblia, una historia de amor, valentía y un destino transformado por la fidelidad. Prepárate para descubrir cómo una mujer extranjera, viuda y sin recursos, se convirtió en una pieza clave en el plan de Dios. Ruth fue una mujer fiel, bondadosa y llena de amor, un ejemplo de gratitud y dignidad, digna de honra. Su vida reflejó la verdadera esencia de la fe, demostrando que cuando actuamos con amor genuino hacia los demás, nos convertimos en instrumentos del amor y la bondad de Dios. Ruth no solo fue una nuera, fue como una hija para Noemí, mostrando que la fidelidad y el cariño trascienden los lazos de sangre. Entonces, ¿estás listo para saber cómo Dios premia a quienes sirven con amor y entrega? ¿Quieres saber cómo Dios obra de manera misteriosa? Quédate con nosotros, esta historia demuestra cómo Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Aunque atravesemos tiempos de prueba y dificultad, su amor y cuidado permanecen inquebrantables. Ruth enfrentó grandes desafíos, pero en cada paso de su camino, Dios estuvo presente, proveyendo, guiando y obrando a su favor. Dios sigue teniendo el control y cumpliendo sus promesas. La historia de Ruth es un testimonio de cómo las acciones desinteresadas, realizadas con un corazón sincero, nunca pasan desapercibidas ante Él. Ruth era de la tierra de Moab, un país pagano, pero cuando murió su marido israelita, ella insistió en seguir a su suegra Noemí a Israel y en adorar a Dios. No tenía hijos, ni marido ni dinero, pero Dios se acordó de ella y le proveyó todas sus necesidades. Ruth es la historia de un amor improbable en la época de los jueces, pero también de la misericordia y el amor de Dios hacia los que confían en Él. Su decisión reveló su amor por el Señor y por Noemí. Ambas viudas afrontaron el dolor de la pérdida, pero permanecieron unidas por el cariño más que por el parentesco. Juntas, Ruth y Noemí lucharon por sobrevivir y, por la gracia de Dios, volvieron a sentir la alegría de vivir. La historia de Ruth dice que ella era una muchacha moabita. Se casó con Malón, un judío de Belén de Judá, hijo de Noemí y Elimelec. La familia de Malón se había ido a vivir a Moab debido a la hambruna que padecía su tierra en ese momento. Después de 10 años de matrimonio, Malón, el marido de Ruth, murió, dejándola en una situación vulnerable junto a su suegra y su cuñada, también viudas. Su vida en Moab ya no tenía sentido, y lo único que tenía era su suegra, Noemí, quien también había quedado viuda y sin hijos. Sin embargo, en lugar de rendirse, Noemí decidió regresar a Judá y Ruth se fue con ella. Porque tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a su suegra Noemí. Ruth 1:16. Estas palabras marcaron el comienzo de un viaje extraordinario hacia Belén, sin saber que la bendición la estaba esperando. En ese momento de la historia, como viudas, ellas sabían que afrontarían grandes dificultades. La condición social en la que se encontraban era precaria. Eran mujeres, viudas, extranjeras, sin hijos, sin maridos ni padres que las sustentaran. Ruth no solo mostró lealtad a Noemí, sino que también trabajó incansablemente recogiendo espigas en los campos de Booz, un hombre noble y generoso. Su humildad y esfuerzo no pasaron desapercibidos. Lo que parecía un simple trabajo para sobrevivir, en realidad era el camino divino hacia una bendición mayor. Muchas veces, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos sorprende con algo más grande de lo que imaginamos. Debemos aprender que Dios obra a través de cada detalle, incluso en situaciones que parecen coincidencias. La forma en que Ruth llegó al campo de Booz no fue un simple azar, sino parte del plan divino que Dios estaba desplegando en su vida. Del mismo modo, Él puede abrir puertas en los momentos más inesperados, guiándonos hacia su propósito. Nada escapa a su control. Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Pues había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth le pidió permiso a Noemí para trabajar en los campos recogiendo espigas de grano. Ésta la dejó ir. Mientras estaba allí, llegó Booz y saludó a los cosechadores. Y preguntó, ¿quién es esa joven? ¿De quién es? Y el capataz contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí, desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Booz se acercó a ella y le dijo, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano, no vayas a ningún otro campo. Sigue de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo.
Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Si no soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y, cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. Y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, dijo Noemí. Nos muestra su bondad no solo a nosotras sino también a tu marido que murió, ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí, haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. Ruth continuó trabajando hasta comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Algunas decisiones tienen el poder de transformar nuestro destino. En vez de volver a la seguridad de Moab, su tierra natal, Ruth tomó la valiente decisión de acompañar a Noemí, adoptando su cultura y su fe. Su historia nos demuestra que las elecciones basadas en el amor y la determinación no solo moldean nuestro futuro, sino que también pueden abrir puertas a propósitos mucho mayores de los que imaginamos. Ella, obediente a las indicaciones de su suegra, le dijo: haré todo lo que me dices. Sus palabras reflejan lealtad en la sabiduría de su suegra, y fe en Dios para llevar a cabo el plan que cambiaría su vida y posiblemente la de Noemí. Un día Noemí le dijo a Ruth: esta noche Booz estará aventando cebada en el campo de trillar, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Después que Booz terminó de comer y beber, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Alrededor de medianoche se despertó de pronto y se sorprendió, al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó: me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas con tu suegra con las manos vacías. Lo que Ruth no sabía es que su historia no terminaría ahí. Dios estaba obrando detrás de escena. Booz se convirtió en su redentor, la tomó como esposa y el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Pero lo más increíble es que el hijo de Ruth, llamado Obed, fue el abuelo del rey David, y a través de su descendencia nació nada menos que Jesús. Ruth, la extranjera, la migrante, se convirtió en parte del linaje del Mesías. Esta historia de tragedia, valentía, redención y alegría nos muestra cómo Dios brinda fortaleza a quienes perseveran en medio de la adversidad. La historia de Ruth y Noemí es un poderoso testimonio de cómo, incluso en los momentos de mayor fragilidad, Dios sostiene y guía a quienes confían en Él. A pesar de la pérdida y la incertidumbre, ellas avanzaron con fe, y Dios respondió dándoles dirección, provisión y un nuevo propósito. Y también nos recuerda que Dios tiene un propósito incluso en nuestras peores pruebas. Que la fidelidad, el esfuerzo y la confianza en Él pueden llevarnos de la escasez a la plenitud, del dolor a la restauración. Si alguna vez has sentido que no tienes un futuro claro, recuerda a Ruth, su historia prueba que Dios usa lo inesperado para escribir los mejores finales. El amor inclusivo de Dios es para con todas las naciones. Esta historia nos invita a vivir con lealtad, trabajar con diligencia sin esperar pasivamente, caminar en fe y compartir su mensaje con el mundo entero. ¿Y tú, estás listo para confiar en Él? No olvides suscribirte y compartir este mensaje.